¿Qué está sucediendo realmente a la sombra de lo sagrado? Desde las bóvedas del Vaticano hasta la Papa Mujer, descorramos el telón sobre una de las instituciones más secretas del mundo. Número 15. Los secretos de las bóvedas del Vaticano. Las leyendas susurradas hablan de una vasta ciudad subterránea de secretos encerrada bajo los antiguos muros del Vaticano. Se rumorea que los archivos secretos, que contienen 53 millas de estanterías repletas de más de 35 volúmenes, contienen tesoros más allá de la imaginación y la creencia. Según personas de alto nivel, los archivos contienen evidencia irrefutable de que el Jesucristo de la Biblia no fue una figura histórica real, sino una invención ficticia de los primeros seguidores de un culto. Se dice que los pergaminos y códices que podrían hacer que la cristiandad se derrumbara están sellados en una bóveda dentro de otra, custodiados por una orden secreta de caballeros del Vaticano. Pero los archivos, el conocimiento prohibido no termina con los evangelios. Los denunciantes afirman que el Vaticano también está ocultando pruebas de contacto extraterrestre, incluidos restos alienígenas y artefactos recuperados de ovnis estrellados. Algunos incluso dicen que la Iglesia tiene su propio programa espacial de alto secreto dedicado a investigar a estos visitantes de otro mundo. Lo más extraño de todo son los rumores de una máquina del tiempo del Vaticano llamada cronovisor. Este dispositivo, inventado por un sacerdote y físico rebelde llamado Padre Ernetti, supuestamente permite a la Iglesia registrar y editar la historia, incluidos los eventos bíblicos. Testigos oculares afirman haber visto la crucifixión de Cristo en tiempo real, solo para ver cómo las imágenes desaparecían misteriosamente de las bóvedas del Vaticano. El Vaticano niega estas especulaciones descabelladas, insistiendo en que los archivos no contienen nada más que aburridos registros burocráticos. Pero los secretos más oscuros del Vaticano no están todos encerrados en bóvedas. Algunos están escondidos a simple vista, tallados en la misma arquitectura por la que pasan millones de peregrinos todos los días. Número 14. Secretos a simple vista. Entre las rarezas arquitectónicas del Vaticano, ninguna es más inquietante que la figura que domina la sala de audiencias del Papa. Una visión retorcida de Cristo, que parece más propia de una película de terror que de un lugar sagrado. Con una altura de 20 metros, la resurrección supuestamente representa a Cristo, resucitando de entre los muertos. En realidad, parece más bien un mutante nuclear que se abre paso entre los escombros. Su diseño poco convencional ha llevado a muchos a cuestionar su simbolismo, desde la forma metálica angular que rodea la figura hasta lo que parece ser una corona inusual donde algunos ven espinas. Otros han notado su peculiar parecido con cuernos, lo que se suma al aura misteriosa de la escultura. Y esa no es ni siquiera la parte más espeluznante de la sala de audiencias. Cuando se ve desde el cielo, todo el edificio tiene un extraño parecido con la cabeza de una serpiente gigante. El púlpito del Papa está ubicado justo entre sus fauces abiertas, como una lengua bífida de engaño. ¿Qué mejor lugar para que el engañador se esconda que a plena vista? Pero el simbolismo serpentino no termina allí. Observe con atención la cúpula de la Basílica de San Pedro, el corazón del catolicismo en sí. Si entrecierra los ojos lo suficiente, las ornamentadas decoraciones del techo comienzan a transformarse en un par de ojos de reptil que miran fijamente a los fieles como un basilisco de mármol malévolo. El simbolismo serpentino cobra perfecto sentido cuando escucha lo que el exorcista jefe del Vaticano tenía que decir sobre quién o qué camina realmente por estos salones sagrados. Número 13. El diablo está en los detalles. El padre Gabriele Amort, exorcista jefe del Vaticano durante más de 30 años, afirmó haber realizado personalmente más de 160 exorcismos y lanzó una bomba antes de fallecer en 2016. En una entrevista con la Agencia Católica de Noticias, el anciano sacerdote declaró que el diablo reside en el Vaticano. Amort afirmó que Satanás se había infiltrado en los escalones más altos de la Iglesia, poseyendo a cardenales que no creen en Jesús y obispos que están vinculados al demonio. Creía que la oscura influencia del diablo estaba detrás de los mayores escándalos y crisis del Vaticano, desde el interminable desfile de sacerdotes pedófilos hasta la misteriosa muerte del Papa Juan Pablo I, que falleció en 1978, después de solo 33 días en el cargo. De hecho,
Amort llegó al punto de declarar que el intento de asesinato de 1981 contra el Papa Juan Pablo II fue orquestado en secreto por el propio Satanás, en un esfuerzo por tomar el control del papado. Y no olvidemos la última acción sucia del Vaticano, el Sínodo del Cadáver de 1897, donde el Papa Esteban VI desenterró el cadáver podrido de su predecesor y lo sometió a juicio. Con esqueletos como esos en el armario, ¿realmente es tan difícil creer en unos pocos demonios? Por supuesto, el Vaticano ha intentado luchar contra las fuerzas de la oscuridad. Incluso tienen su propia escuela de exorcismo, donde los sacerdotes pueden aprender el arte sagrado de expulsar espíritus inmundos. Sin embargo, mientras la Iglesia entrena a los sacerdotes para expulsar demonios, permanecen ciegos a la corrupción que los destruye desde adentro. Número 12. La hipocresía del Vaticano. En 2019, el periodista francés Frédéric Martel lanzó una bomba sobre el Vaticano con su libro En el armario del poder. Homosexualidad, hipocresía. Martel, que pasó 4 años entrevistando a más de 1.500 personas con información privilegiada del Vaticano, afirmó que la mayoría del clero de la Iglesia es gay en secreto y usa su poder para protegerse unos a otros del escrutinio. Según Martel, hasta el 80% de los sacerdotes del Vaticano tienen relaciones del mismo sexo, lo que crea una cultura oculta de encuentros casuales, fiestas salvajes y chantaje clerical. Pero en lugar de abrazar su sexualidad, estos santos hipócritas denuncian sin piedad la homosexualidad en público mientras se entregan a ella en privado. Como reveló Martel en una explosiva aparición en 2020 en Joe Rogan Experience, esta política de no preguntar, no decir, ha creado una mafia de terciopelo de clérigos homosexuales cuyos miembros utilizan su conocimiento de los pecados de los demás para consolidar el poder y encubrir fechorías. ¿El resultado más horroroso? Una camarilla de sacerdotes depredadores que aprovechan su autoridad para abusar de niños pequeños, sabiendo que sus crímenes serán encubiertos por sus colegas en las altas esferas. Martel, que pasó años infiltrándose en la clandestinidad gay del Vaticano, describió un mundo sórdido de encuentros clandestinos e incluso una sauna gay a pocos pasos de la residencia del Papa. Afirmó que algunos de los cardenales más homófobos de la Iglesia eran de hecho homosexuales encubiertos, que usaban su retórica anti-LGBT como cortina de humo para sus propias vidas dobles. De ser ciertas, estas revelaciones exponen más que solo pecados individuales. Revelan que el Vaticano se está ahogando en su propia hipocresía, donde quienes predican la virtud practican el vicio a puertas cerradas. ¿Cómo puede una institución que alberga tanta oscuridad pretender ser un faro de luz moral? La respuesta llegaría pronto, y de la fuente más improbable, el sirviente silencioso que estaba a la derecha del Papa. Número 11. La filtración que hundió a un Papa. En 2012, la fortaleza del secreto del Vaticano se abrió de par en par con un escándalo que sacudiría a la Iglesia hasta sus cimientos. La fuente no fue un periodista de investigación ni un cardenal despreciado. Fue Paolo Gabriele, el mayordomo personal del Papa, un hombre que había presenciado demasiado como para permanecer en silencio por más tiempo. Gabriele, que había servido al Papa durante más de 20 años, fotocopió en secreto montones de documentos confidenciales de los aposentos privados de Benedicto, incluidos registros financieros y memorandos que dejaban al descubierto la corrupción y disfunción endémicas de la Iglesia. Filtró el tesoro a los medios italianos, lo que desató una tormenta de fuego que envolvió al Vaticano. Los documentos filtrados, que luego se publicaron en el libro Su Santidad, revelaron un pozo negro de chantaje gay, intriga política y malversación financiera en los niveles más altos de la Iglesia. Expusieron cómo una poderosa red de clérigos homosexuales encubiertos, conocida como la Mafia Lavanda, utilizó su conocimiento de los secretos de los demás para amañar las elecciones del Vaticano y silenciar a los denunciantes de manera aún más explosiva. Los documentos sugerían que el propio Papa Benedicto estaba en el centro de la red de corrupción. El libro afirmaba que Benedicto, lejos de ser un reformador, estaba profundamente implicado en muchos de los negocios más turbios del Vaticano, desde proteger a sacerdotes pedófilos hasta canalizar fondos de la Iglesia a sus propios familiares. El escándalo de Batiliques conmocionó al mundo católico y resultó ser el último clavo en el ataúd del papado de Benedicto.
En febrero de 2013, el atribulado Papa sorprendió a los fieles al anunciar su renuncia, la primera abdicación papal en más de 600 años. Aunque Benedicto citó oficialmente su avanzada edad y su deteriorada salud como motivo de su partida, personas con información privilegiada conocían la verdadera historia. El Papa había perdido el control de su propia iglesia, y los batiliques habían expuesto la podredumbre en su núcleo. En lugar de arriesgarse a un cisma, Benedicto XVI se dejó vencer por su propia espada. Los documentos filtrados pueden haber derrocado a un papa, pero el mayor encubrimiento del Vaticano ocurrió siglos antes, cuando decidieron qué partes de la palabra de Dios se permitía leer. Número 10. Los libros prohibidos de la Biblia. 14 libros sagrados formaron una vez el corazón de la fe cristiana hasta que desaparecieron. En 1684, un consejo secreto de autoridades del Vaticano cometió lo que muchos consideran una censura divina. Purgaron sistemáticamente estos textos antiguos, conocidos como los apócrifos, de la propia Biblia. Libros que los cristianos habían reverenciado durante más de un milenio, fueron borrados de la Sagrada Escritura de un plumazo. Pero, ¿qué hizo que estos textos fueran tan peligrosos como para que la Iglesia mutilara su propio libro sagrado? La historia oficial es que los apócrifos fueron eliminados porque no se los consideraba de inspiración divina. Pero los teóricos de la conspiración huelen un encubrimiento. Dicen que estos libros perdidos contenían secretos explosivos que amenazaban el poder del Vaticano. Un tomo llamado La Sabiduría de Salomón retrata al Mesías no como un ser divino, sino como un hombre mortal en busca de conocimiento. Una herejía que podría reescribir los evangelios mismos. Pero se vuelve más extraño. Cuando se prohibieron los apócrifos, todas las referencias al nombre original de Jesús cambiaron. El nombre del Señor fue borrado retroactivamente de las Escrituras y reemplazado por una ortografía más moderna. ¿Qué podría ser tan peligroso acerca de la antigua versión del nombre del Salvador? Algunos creen que las respuestas están ocultas dentro de las bóvedas prohibidas del Vaticano, antiguos secretos que, si se descubren, podrían revelar la verdadera historia del cristianismo a través de los apócrifos originales. Pero mientras los eruditos debatían sobre las escrituras perdidas, otro tipo de documento prohibido estaba a punto de salir a la luz. Número 9. Evidencia de una conspiración de $1.000 millones del Vaticano. En 1974, tras el robo de $1.000 millones al Banco Vaticano, los investigadores federales descubrieron algo muy distinto a los textos antiguos en las bóvedas del Vaticano. Un rastro de papel que condujo al mayor fraude religioso de la historia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos había tropezado con pruebas de que la Santa Sede estaba metida hasta las rodillas en un plan que implicaba casi $1.000 millones en valores falsificados, orquestado por una alianza impía de jefes de la mafia y sacerdotes corruptos. La pregunta no era solo cómo planeaban llevarlo a cabo, sino por qué el Vaticano arriesgaría todo por dinero sucio. A principios de los años 70, la mafia de Nueva York envió un equipo de tipos listos a Roma para reunirse con un misterioso cardenal del Vaticano. En reuniones secretas en la Santa Sede, los mafiosos expusieron imprimían millones de bonos corporativos y acciones falsas tan perfectas que engañarían a cualquier experto. Los gánsteres vendían estas falsificaciones al Banco del Vaticano, que las utilizaba como garantía para asegurar préstamos masivos. Una vez que el dinero fue transferido, los hombres de confianza y el cardenal se repartirían las ganancias 50-50, y el Vaticano se quedaría con una bolsa de $1.000 millones. Nadie sabe con certeza si el Vaticano fue un chivo expiatorio o un socio en el robo. ¿Compraron a sabiendas los títulos falsos con la esperanza de cobrar antes de que se descubriera la estafa? ¿O fueron engañados por los buenos muchachos que se quedaron para asumir la culpa por el mayor fraude bancario de la historia? Solo la Santa Sede lo sabe con certeza. Pero una cosa es cierta: cuando se trata de dinero en efectivo, el Banco del Vaticano no siempre practica lo que predica la Iglesia, y los títulos falsos eran cosa de aficionados en comparación con la verdadera especialidad del Banco del Vaticano. Número 8. Convertir dinero ensangrentado en agua bendita. Cómo el Vaticano limpia el dinero sucio. Durante décadas, el Banco del Vaticano ha albergado uno de los secretos más oscuros de la Santa Sede.
su papel como el principal blanqueador de dinero para el submundo criminal. La piadosa institución ha sido el destino de los jefes de la mafia, políticos corruptos y empresarios turbios que buscan hacer desaparecer su dinero sucio. ¿Cómo se las arregla entonces el Vaticano para limpiar los pecados de tantas ganancias mal habidas? En 2 palabras: inmunidad soberana. Verán, el Vaticano no es solo la capital católica, también es una ciudad-estado independiente con sus propias leyes y gobierno. Esto significa que los banqueros del Papa pueden bloquear cualquier intento externo de investigar sus negocios. Son esencialmente intocables y vaya si se han aprovechado de ese vacío legal. En los años 70 y 80, el Banco del Vaticano lavó cientos de millones para la mafia italiana, sin que la policía y los fiscales pudieran hacer nada para detenerlo. Pero lo loco es que este lavado de dinero sagrado no se detuvo con la era del Padrino. En 2012, un monseñor del Vaticano fue arrestado contrabandeando $26 millones en efectivo, lavado en un jet privado. La ironía es que la misma institución que literalmente inventó la confesión de alguna manera, no siente la necesidad de admitir sus propios pecados financieros. Sin embargo, los banqueros del Vaticano de hoy son operadores de poca monta comparados con el hombre que llevó a cabo la mayor conversión del poder del cristianismo en derecho divino, la gran estafa de Constantino. Número 7. Los secretos más oscuros del Vaticano se remontan a sus inicios. Al momento crucial en que el cristianismo pasó de ser una religión rebelde perseguida a una religión conquistadora de imperios. Este cambio radical no fue orquestado por santos o profetas, sino por un calculador emperador pagano, Constantino el Grande. En el año 312 después de Cristo, Constantino estaba enfrascado en una brutal guerra por el control del Imperio Romano. En vísperas de una batalla decisiva, afirmó haber visto una visión de una cruz en el cielo, junto con las palabras: «Conquistad por este signo». Constantino se convirtió inmediatamente al cristianismo y ordenó a sus soldados que pintaran cruces en sus escudos. Al día siguiente, aplastó a sus enemigos y se convirtió en el amo indiscutible de Roma. Había un solo problema. En ese momento, el cristianismo era una religión proscrita, vista como una secta peligrosa y subversiva. Para que fuera aceptable para las masas, Constantino tendría que transformarla fundamentalmente de una fe radical a una herramienta de gobierno. Y eso es exactamente lo que hizo. Constantino mezcló símbolos y festividades cristianas con tradiciones paganas, creando una religión híbrida que era mitad Jesús y mitad Júpiter. Trasladó el cumpleaños de Cristo al solsticio de invierno pagano, y construyó el primer Vaticano sobre un templo solar romano. Incluso las monedas de Constantino todavía llevaban los antiguos dioses paganos. Sin embargo, según el erudito que apareció en el podcast Joe Rogan Experience, la conversión de Constantino puede haber sido más política que espiritual. Frick sostiene que Constantino nunca abandonó realmente sus raíces paganas y continuó adorando al sol invicto, incluso cuando convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio. Entonces, ¿el ascenso de la Iglesia fue un milagro divino o una estratagema cínica de un emperador pagano para unificar su imperio fracturado? La respuesta puede estar en las pilas de cadáveres que Constantino dejó a su paso. El primer emperador cristiano también fue uno de los más crueles, pues ejecutó a su propia esposa e hijo y masacró a miles de sus propios súbditos. Pero el derramamiento de sangre de Constantino no fue el único secreto impactante que la Iglesia guardaría. Algunos dicen que el Vaticano guarda misterios que no son de este mundo. Número 6. Extraterrestres escondidos en el Vaticano. Se rumorea desde hace mucho tiempo que las bóvedas del Vaticano albergan ángeles y demonios. Pero, ¿y si esconden algo aún más extraordinario? En los últimos años, la Santa Sede ha realizado una transformación sorprendente. Pasó de una negación feroz de la vida extraterrestre a insinuaciones crípticas de que seres de otro mundo pueden haber dejado ya su huella en la Iglesia. La pregunta no es solo si existen los extraterrestres, es lo que sabe el Vaticano sobre estos visitantes celestiales. La historia comienza en 1998, cuando un teórico de la conspiración francés afirmó que el Vaticano estaba ocultando evidencia física de extraterrestres en una bóveda sellada en las profundidades de la Biblioteca Apostólica. Se alegó que 2 cráneos alargados extraterrestres fueron fotografiados en una cámara secreta antes de ser sellada. Aunque el Vaticano lo negó,
En 2008, su astrónomo jefe, el padre José Funes, declaró que la vida extraterrestre era probable en el universo, sugiriendo que deberíamos considerar a los extraterrestres como hermanos. Este cambio dramático en la postura de la Iglesia llevó a especulaciones sobre evidencia oculta en las bóvedas del Vaticano. Con el lanzamiento del telescopio espacial James Webb en 2021, con capacidad 100 veces mayor que el Hubble, algunos creen que el Vaticano podría ser el primero en anunciar vida extraterrestre. Sin embargo, mientras esta postura evoluciona, los archivos del Vaticano revelaron un secreto más oscuro: la verdad tras la purga religiosa más infame de la historia. Número 5. El pacto secreto de los Caballeros Templarios. El año era 1307. En una sola noche, bajo órdenes directas del rey francés Felipe IV, todos los caballeros templarios de Francia fueron sacados de sus camas encadenados. Los cargos: herejía, blasfemia y depravación indescriptible. Estos legendarios monjes guerreros habían luchado y muerto por la Iglesia durante 2 siglos, pero ahora se enfrentaban a la extinción. El Vaticano, encabezado por el Papa Clemente V, rápidamente bendijo la purga de Felipe y abolió toda la orden templaria. En 1312, bajo tortura, los caballeros confesaron crímenes horribles antes de ser quemados vivos por miles. Pero 700 años después, un descubrimiento impactante en los propios archivos del Vaticano revelaría la verdad. Los caballeros eran inocentes, y el Papa lo sabía desde el principio. En 2001, un investigador del Vaticano que estudiaba manuscritos medievales se topó con el pergamino de Chinon, un registro perdido hace mucho tiempo de los juicios a los templarios. Demostraba que el Papa Clemente había absuelto a los caballeros de herejía y declarado sus confesiones inválidas y forzadas. En 1308, 4 años antes de que disolviera públicamente la orden. Este hallazgo explosivo reescribe la historia de la desaparición de los templarios. Lejos de ser herejes depravados, los propios documentos del Vaticano prueban que los caballeros fueron fieles servidores de la Iglesia hasta el final. Entonces, ¿por qué Clemente absolvió a los templarios en privado y luego los condenó en público? Los historiadores dicen que el Papa estaba atrapado entre el rey francés y su propia conciencia. Los templarios eran la orden religiosa más poderosa de Europa, con una red de bancos y castillos que rivalizaba con cualquier monarca. Clemente probablemente temía que traicionar al vengativo Felipe significara una guerra abierta entre Francia y el Vaticano. En lugar de eso, sacrificó a los templarios para salvar a la Santa Sede. Pero otros ven un pacto aún más oscuro en el pergamino. Dicen que Clemente acordó destruir a los caballeros a cambio de una parte de su inmensa riqueza y su conocimiento arcano. ¿Poseían los templarios secretos antiguos que amenazaban a la Iglesia? ¿Revelaciones tan demoledoras que tuvieron que ser silenciadas en la hoguera? Todo lo que sabemos es que el pergamino de Chinon presenta a los caballeros no como herejes, sino como mártires del poder del Papa. Ahora sus fantasmas claman por justicia en los salones del Vaticano, donde fueron traicionados. La traición del Vaticano a los templarios reveló cómo los hombres santos podían volverse contra los suyos. Pero en el África moderna, este antiguo pecado se repetiría en una escala inimaginable. Número 4. Los fantasmas del genocidio del Vaticano. En 1994, la pequeña nación africana de Ruanda descendió a un infierno en la tierra. En tan solo 100 días, las milicias Hutus masacraron a más de 800 civiles tutsis en un genocidio que conmocionó al mundo. Pero en medio del horror, surgió una pregunta inquietante. ¿Qué papel desempeñó la Iglesia Católica en la masacre? La respuesta es más escalofriante de lo que se pueda imaginar. Ruanda es uno de los países más católicos de África, con más del 60% de la población perteneciente a la Iglesia. Por eso, cuando comenzaron las matanzas, decenas de miles de tutsis aterrorizados buscaron refugio en parroquias, conventos y misiones. La Iglesia no brindó la protección esperada. Según informes oficiales y testimonios, el clero participó activamente en la masacre. Algunos clérigos permitieron que las milicias atacaran a familias tutsis en sus parroquias, mientras otros colaboraron entregando listas o uniéndose a la matanza. Un caso notorio fue el del sacerdote Atanasi Seromba, condenado por la ONU por ordenar la demolición de su iglesia con 2000 tutsis dentro. Hoy, las iglesias cerca de Kigali exhiben los restos y armas del genocidio.
Aunque algunos religiosos heroicamente protegieron a los Tutsis, el Vaticano nunca ha respondido por las acciones de sus pastores ruandeses. Los monumentos al genocidio permanecen en las ruinas de las iglesias, testimonio de una traición que siguió la oscura tradición de corrupción en la Santa Sede. Número 3. Los papas del diablo. La historia del Vaticano está manchada no solo por los pecados de sus servidores, sino por los monstruos que se sentaron en su trono. Estos infames y malos papas no solo eran corruptos, eran criaturas de una maldad y una depravación tan espectaculares que hacían que los famosos Borgia parecieran santos en comparación. Tomemos como ejemplo al Papa Juan XII, que fue elegido a la tierna edad de 18 años. En el siglo X, este tirano adolescente convirtió el Vaticano en el palacio de su Calígula personal. Organizaba orgías de borrachos en los apartamentos papales, se jugaba las riquezas de la iglesia e incluso castraba y asesinaba a sus enemigos, incluido, supuestamente, su propio confesor. Los romanos se disgustaron tanto con las payasadas de Juan que lo expulsaron de la ciudad en 963. Muy apropiadamente, el papa libertino y mocoso murió de un derrame cerebral a los 27 años mientras estaba en la cama con una mujer casada. Pero Juan era un santo comparado con Alejandro VI, Rodrigo Borgia. Este papa sobornó para obtener su posición, tuvo 7 hijos ilegítimos y convirtió el Vaticano en un centro de corrupción. Conspiró para dar poder a sus hijos, ordenó asesinatos y, según rumores, tuvo una relación incestuosa con su hija Lucrecia. Murió al beber accidentalmente vino envenenado destinado a otro. Igualmente infame fue Esteban VI, quien desenterró el cadáver de su predecesor Formoso para someterlo a juicio. Lo sentó en el trono papal, lo declaró indigno, le mutiló los dedos y arrojó el cuerpo al Tíber. Esteban fue estrangulado poco después. Este macabro episodio demostró que no había límites para la depravación papal. Sin embargo, según los cronistas, el mayor escándalo del Vaticano no fue la corrupción, sino una cuestión de género. Número 2. La Papa Mujer. La historia más prohibida en la historia del Vaticano habla de una mujer que rompió el techo de cristal definitivo de la Iglesia. La Papa Juana, que supuestamente se disfrazó de hombre y ascendió al trono más alto de la cristiandad. Durante siglos, las crónicas medievales insistieron en que era real, una mujer brillante y devota que logró engañar a toda la jerarquía del Vaticano. Pero ¿fue esta audaz historia un mito piadoso o una verdad tan peligrosa que tuvo que ser enterrada? Así es como sigue la historia. En algún momento del siglo IX, una prodigiosa joven inglesa llamada Juana se disfrazó de monje llamado Juan para recibir una educación. Su talento era tan impresionante que ascendió rápidamente en la jerarquía del Vaticano y finalmente fue elegida Papa Juan VIII. Y alrededor del año 855 después de Cristo, Juana engañó al colegio de cardenales durante más de 2 años, gobernando la iglesia con tanta habilidad como cualquier hombre. Entonces, un día, mientras montaba una procesión papal, de repente se puso de parto y dio a luz a un niño allí mismo en la calle. Descubierta como una impostora, la multitud apedreó a Juana hasta matarla. Durante siglos después, se dice, los papas recién elegidos tenían que sentarse en una silla de parto especial para que se les examinara la hombría, por si otra mujer intentaba colarse en la fiesta de las salchichas del Vaticano. La Iglesia ahora descarta la saga de Juana como pura fantasía, pero algunos eruditos todavía insisten en que hay evidencia de una papa mujer oculta en las bóvedas del Vaticano. Después de todo, la Iglesia tiene una larga historia de mantener a mujeres incómodas en su lugar, y pocos lugares en la jerarquía católica son más restrictivos para las mujeres que el santuario interior de la hermandad. Mientras que la Iglesia mantiene a las mujeres alejadas del poder, mantiene sus puertas abiertas a otra cosa, dinero sucio y conexiones criminales. Número 1. Los robos sagrados. Para una institución construida sobre votos sagrados, el Banco del Vaticano tiene la impía costumbre de aparecer en las escuchas telefónicas de la policía con mafiosos. Este banco no tan santo ha sido sorprendido con las manos en la masa, blanqueando millones de la mafia, ejecutando elaborados esquemas Ponzi y moviendo maletas literales de dinero ensangrentado a través de sus bóvedas sagradas. En 2014, 2 monjas que regresaban de trabajo misionero fueron atrapadas por policías del aeropuerto con casi 4 libras de cocaína pura en su equipaje.
Dijeron que les habían tendido una trampa, pero la policía creyó que las monjas cocainómanas eran mulas de una enorme red de drogas con sede en, lo adivinaste, la Ciudad del Vaticano. Porque esto es lo que pasa con el Vaticano. No es solo la nación más pequeña del mundo, también es la ciudad más turbia del mundo, a pesar de tener menos de uno. Residentes permanentes, la Ciudad del Vaticano tiene la tasa de criminalidad per cápita más alta del mundo, con un 1,5%. El secreto sucio del Vaticano es que es el refugio definitivo para sinvergüenzas con un título de seminario. Como técnicamente es una nación soberana, el Vaticano puede negarse a cooperar con cualquier investigación criminal, incluso de sus propios ciudadanos. Lo que significa que si un archicriminal con un collar romano te apuñala en la plaza de San Pedro, la policía del Papa puede decirle a los carabineros italianos que se vayan a la mierda. No es de extrañar que las calles del Vaticano estén acosadas por carteristas y plagadas de asesinatos misteriosos. En 1998, la hija de un juez del Vaticano fue encontrada muerta a puñaladas en los jardines papales. El caso nunca se resolvió. Casualmente, esta cúpula del crimen clerical es el lugar perfecto para hacer desaparecer enormes cantidades de dinero sucio, como los miles de millones de dólares en efectivo de la mafia que fluyeron a través del Banco del Vaticano durante décadas. Los gánsteres sabían que una vez que su dinero sangriento llegara a una cuenta con un sello papal, ningún policía en la tierra podría rastrearlo. Nos vemos en el próximo video.